Hola a todos, inicio una serie de vídeos en los que el objetivo es hablar de los distintos procedimientos que existen en el orden contencioso administrativo. Voy a empezar por uno de los procedimientos generales, que como sabéis son dos, que es el procedimiento ordinario, por otro lado el procedimiento abreviado. Y voy a empezar por este último, por el procedimiento abreviado, por dos motivos esenciales. El primero, porque es el que más me gusta, y como aquí el que manda soy yo, porque es mi canal, pues voy a hablar de lo que más me gusta. Y por otro lado, porque es el procedimiento más generalizado dentro de los órganos unipersonales que conforman la planta del orden contencioso administrativo. Creo que de las últimas estadísticas salían que el 75% de los asuntos que se tramitaban ante los juzgados de lo contencioso administrativo, juzgados centrales de lo contencioso administrativo, el procedimiento que se seguía era el abreviado. El mismo está regulado en el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y se prevé para las siguientes materias: para las cuestiones de personal al servicio de las administraciones públicas, para las relacionadas con la extranjería, para las inadmisiones de peticiones de asilo político, para los asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje y para todos aquellos asuntos cuya cuantía no supere los 30.000 euros. Asimismo, y por expresa indicación del artículo 29.2, también es de aplicación el procedimiento abreviado para aquellas peticiones de ejecución de un acto firme, es decir, cuando la administración se niega a ejecutar el acto firme que ha dictado ella misma y la parte actora o la parte demandante se ve en la necesidad de requerir auxilio judicial para que se ejecute el acto dictado por la administración. Dicho esto, lo que tenéis que tener en consideración es que el procedimiento abreviado tiene dos especialidades. Una, que es de aplicación en exclusiva a los órganos unipersonales, es decir, a los juzgados y juzgados centrales de lo contencioso administrativo, y por tanto no se aplica o no se sigue ante las salas de lo contencioso administrativo, sean estas de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo. Y la segunda especialidad es que se inicia por demanda. Se inicia por demanda significa que es en el escrito rector donde ya separamos debidamente hechos, fundamentos de derecho y pretensiones, y que además se trata de una demanda que se formaliza por lo general sin tener a la vista el expediente administrativo. Como demanda que es, a la misma hay que acompañarle los documentos probatorios en los que justifiquemos nuestros motivos y pretensiones, pero aparte de esos documentos probatorios, que en definitiva no es más que tener en consideración la Ley de Enjuiciamiento Civil, que obliga a presentar la documental junto con el escrito de demanda, también tenemos que tener en consideración que debemos de aportar una serie de documentos procesales, como son los 4 que siguen. En primer lugar, el que acredite la representación del letrado o del procurador que represente a la parte actora. En segundo lugar, de ser el caso, aquel en el cual haya que acreditar que se nos ha transmitido el título o la legitimación por herencia o por cualquier otro título. En tercer lugar, hay que aportar copia o traslado de la disposición o del acto expreso que se recurra. También cabe, como establece el artículo 45.2, hacer una indicación del expediente en el que haya recaído ese acto o el periódico oficial en que la disposición se haya publicado. Y, por último, en el caso de las personas jurídicas, es necesario acompañar el documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación. En este caso es de señalar que no solo es recomendable acompañar ese acuerdo de interposición de acciones, más que decir recomendable, sino que no solo es obligatorio acompañar ese acuerdo de interposición de acciones, sino que también es recomendable acompañar los estatutos o normas que rijan el funcionamiento de esa persona jurídica a los efectos de acreditar que quien ha tomado el acuerdo de interposición de acciones tiene la competencia para ello. Quiero deciros que cabe iniciar el procedimiento abreviado por un anuncio de recurso, es decir, aquel famoso escrito que es de aplicación en el procedimiento ordinario en el que nos limitamos a identificar el acto o disposición impugnada diciendo que se requiere a la administración para que aporte el expediente administrativo a los efectos de formalizar la demanda. Lo que sucede es que si iniciamos el procedimiento abreviado por esta vía, la primera resolución que dicte el juzgado a tal efecto será la de requerirnos por plazo de 10 días para que formalicemos la demanda con la debida separación de hechos, fundamentos de derecho y pretensiones. Recordar que ese plazo hay que atenderlo, ya que si no sufriremos el riesgo de que se entienda caducada la acción y por tanto se
con la consiguiente preclusión del trámite o de la posibilidad de interponer recurso contencioso administrativo si no se hubiese vencido ya el plazo previsto en la ley para la interposición del mismo. Si ya hemos cumplido todos los trámites procesales advertidos, la primera actuación que dictará el juzgado a través de su letrado de Administración de Justicia será el decreto por el que se admitirá la demanda y además acordará dar traslado de la misma a la Administración demandada, citando a las partes para la celebración de una vista con indicación de día y hora y requiriendo además a la Administración para que aporte el expediente administrativo con al menos una antelación de 15 días a la celebración de la vista que haya señalado el decreto. Aquí voy a haceros un matiz en la medida en que desde la COVID-2019 lo que está sucediendo es que determinados juzgados de lo contencioso administrativo, en mi plaza ha sido bastante habitual, en Bilbao, han requerido a las partes recurrentes para que manifiesten en el plazo de 2 días si era de su interés o no celebrar vista, si entendía el juzgado a la luz de la misma, a la luz de la lectura del escrito de demanda, que no era procedente la misma ya que no se estaba proponiendo prueba o que la cuestión que se suscitaba era de estricta índole jurídica. En ese caso, lo que hacían los juzgados, por una aplicación a la lógica del artículo 78.3, no era cosa distinta que intentar evitar la práctica de vista y tramitar el procedimiento abreviado, por lo que la doctrina ha venido a denominar el procedimiento abreviado express, que no es más que un procedimiento abreviado sin vista, o por decirlo de alguna manera, de una especie de sucedáneo de procedimiento abreviado en el cual tanto la demanda como la oposición a la misma se formalizaban por escrito y no existía ningún trámite posterior a la oposición a la demanda por parte de la administración demandada. Siguiendo o volviendo al procedimiento administrativo general, esto es en el que sí que se practica vista, es de señalar que una vez que se recibe el expediente administrativo, el letrado de la Administración de Justicia lo remite al actor y a los interesados que se hubieran podido personar para que puedan hacer alegaciones que estimen pertinentes en el acto de vista. Sobre la vista, la misma, lo normal es que se inicie o se comience con la exposición por la parte demandante de los fundamentos de los que pida o ratifique de los expuestos en la demanda. Lo normal o la práctica habitual es que cuando no haya cuestiones nuevas o motivos nuevos que podamos alegar a la vista del expediente administrativo, es que la parte actora, su representación letrada, se limite a ratificarse en lo manifestado en el escrito de demanda. Acto seguido, el juez o la jueza darán la palabra a la parte demandada para que pueda formular las alegaciones que a su derecho convenga. Lo normal es que si la administración demandada, a través de su representación procesal, considera que hay alguna cuestión relativa a la jurisdicción, a la competencia objetiva o territorial, o a cualquier otro hecho o circunstancia que pudiera optar a la válida prosecución del proceso, hará valer la misma a los efectos de que el juez decida en el acto si procede o no continuar con el proceso. Si se hace alguna alegación previa respecto a las cuestiones suscitadas o las cuestiones referidas en el punto anterior, es decir, a si hay alguna cuestión relativa a jurisdicción, competencia objetiva y territorial o alguna que impida la prosecución del proceso, el juez, antes de tomar una decisión, oirá por el principio de contradicción a la parte demandante y, una vez oída, decidirá sobre lo que considere pertinente. Si considera que no es acogible ninguna de esas cuestiones, o si bien considera que lo que procede es entrar al fondo del asunto para decidir posteriormente, por entender que es compleja, resolver alguna de las cuestiones, continuará la vista por todos sus trámites. Si lo que alegase la parte demandada en esta comparecencia de vista o en este acto de juicio es una inadecuación del procedimiento por razón de la cuantía, el juez, según prevé la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, lo que intentará es que las partes se pongan de acuerdo respecto a la cuantía del procedimiento. La cuantía, que es importante porque no solo puede afectar al procedimiento a seguir en sí, sino que además puede afectar a la existencia o no de recurso de apelación, ya que, como sabéis, el recurso de apelación solo está previsto para aquellas materias o asuntos en los cuales la cuantía sea o indeterminada o, de ser determinable, sea superior a lo que se llama summa gravaminis de 30.000 euros. Una vez suscitadas todas estas cuestiones procesales, o bien no habiéndose suscitado ninguna de ellas, es cuando ya la administración sí procede a oponerse oralmente a la demanda. Es una práctica habitual en el orden contencioso administrativo que los letrados o las letradas de las administraciones públicas aporten,
junto en el acto de vista lo que se llama la minuta de vista, que no es más que el desarrollo escrito de la exposición oral que hacen en el acto de juicio en oposición a los motivos y pretensiones deducidos por la parte actora. Es decir, es una suerte de contestación a la demanda en la que se apoya la representación procesal de la administración para oponerse a la demanda deducida por la parte actora. Realizada la oposición, el juez abrirá lo que se llama el trámite de prueba. Su regulación es escasa en el procedimiento abreviado, ya que solo se limita a 6 concretos apartados, que son los apartados 12 y 18, del 12 al 18 del artículo 78. Respecto a la misma, solo me voy a centrar en 2 aspectos que yo creo que son los relevantes. El primero de ellos es que es carga de cada parte aportar la prueba de la que quiera hacerse valer en el acto de vista. Por ello, si precisamos, por lo que sea, el interrogatorio de la administración demandada o alguna testifical, lo procedente es que seamos lo suficientemente vivos para o bien solicitar la misma o solicitar ese auxilio judicial previo en la demanda, o al menos con una antelación mínima de 30 días a la celebración del acto de vista, ya que ese auxilio judicial va a ser necesario si queremos gozar de esos medios probatorios en el acto de vista. Asimismo, también os quiero señalar que el momento procesal oportuno para la práctica de prueba es el acto de juicio, el acto de vista. Por lo tanto, bien hayamos solicitado y nos hayan concedido, o bien hayamos solicitado y no nos hayan concedido ese auxilio judicial al que me referí anteriormente, lo que procede es, de nuevo, en el trámite de prueba que se abre por parte del juez una vez contestada la demanda, insistir en aquellas pruebas que consideremos pertinentes para acreditar los hechos controvertidos que sirvan para justificar las pretensiones que ejercitamos con nuestra demanda. Por lo tanto, insisto, hay que volver a peticionar en el acto de vista aquella prueba que hayamos incluso solicitado por auxilio judicial, ya que es lo pertinente para hacerla valer, si fuese el caso, en una apelación. De no hacerlo así, se entenderá que no hemos solicitado la prueba en el momento procesal oportuno. Contra la denegación de las pruebas propuestas se podrá interponer recurso de reposición que se sustanciará en el acto de vista, dando traslado del juez al resto de partes para, acto seguido, ser resuelto por el juez la reposición interpuesta contra la desestimación de la prueba. Es de señalar, aunque yo no lo he visto nunca, que también cabe recurso contra la decisión del juez que admita pruebas que hayan sido obtenidas con violación de derechos fundamentales. Es una previsión que, creo recordar, también recoge la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero que yo en mi práctica procesal no he visto o no he tenido la ocasión de plantear nunca, pues supongo que por la suerte de que no se han obtenido o no se han aportado pruebas en el acto de vista violando los derechos fundamentales de mi cliente. Practicada la prueba, se abrirá el trámite de conclusiones o el trámite de informe final, en el que sucintamente, y la palabra sucintamente grabárosla en la mente porque es así, os lo va a exigir el juez, tendremos que informar sobre los hechos y determinar cómo esos hechos influyen en nuestros motivos y en las pretensiones que hemos ejercitado. El mismo, o el trámite de conclusiones, se iniciará por la parte actora y finalizará con el de las partes demandadas. Si hubiera varias partes demandadas, lo normal es que se dé la palabra en primer término a la representación procesal de la administración demandada y que tras ello al resto de partes. Una vez realizadas las conclusiones, el procedimiento, lo normal es que quede visto para sentencia, salvo que el juez, una vez que se ponga a redactar la sentencia, considere que haya necesidad de plantear algún motivo que pueda fundar o bien la estimación o bien la desestimación del recurso contencioso administrativo, o bien considere pertinente practicar alguna diligencia final para ilustrarse respecto a algún hecho que considere que no haya quedado lo suficientemente acreditado. Antes de terminar, quiero hacer mención a la previsión del artículo 78.3, aunque ya lo he advertido anteriormente, se trata de un procedimiento abreviado sin vista que la doctrina ha calificado como procedimiento abreviado express. Se introdujo en una reforma procesal que se llevó a efecto en el año 2011 y el mismo, en definitiva, lo que hace es seguir una especie de sucedáneo de procedimiento abreviado en el cual tanto la demanda como la contestación se formula por escrito y que está pensado esencialmente con el ánimo de evitar la celebración de vista. Se trata de un procedimiento que se piensa no solo para evitar la vista, sino también
para aquellos supuestos o aquellos asuntos en los que la cuestión a dilucidar sea exclusivamente jurídica y que por tanto no sea fáctica, es decir, que no haya que practicar prueba. Lo cierto es que este procedimiento no ha tenido una favorable acogida. Yo creo que solo lo he usado una vez porque considero que no es lo suficientemente garantista, ya que desconociendo los motivos de oposición que me va a formalizar la administración demandada, pues no me genera mucha seguridad renunciar de inicio a la práctica de prueba cuando desconozco en qué se va a justificar la administración, la oposición a mi demanda. Por ello, no es un procedimiento que sea muy al uso, pero está previsto en la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa y por lo tanto me refiero al mismo porque considero que para vosotros puede ser más relevante que lo que ha sido para mí. En todo caso, señalaros que ese procedimiento, para seguirse ese procedimiento, se exigen tres cuestiones importantes. La primera es que sea solicitada por el actor, por la parte demandante, su escrito de demanda, y que ello, en definitiva, supone asumir el riesgo de que no se va a practicar prueba y que además de no practicarse prueba, más allá de la prueba documental que se aporte con el escrito de demanda, se va a renunciar a la celebración de vista. La segunda cuestión relevante es que este procedimiento se seguirá siempre y cuando ni la administración demandada ni ninguna otra parte demandada se oponga a la celebración de vista dentro del plazo de 10 días, que le confiere al juzgado para contestar a la demanda. Quiere esto decir que si la administración demandada o alguna de las partes demandadas quiere la celebración de la vista y lo hace valer ante el juzgado dentro del plazo de 10 días que se le confiera para que pueda contestar a la demanda, el juzgado vendrá obligado a seguir el procedimiento abreviado general y no el procedimiento abreviado express o sin vista. Y finalmente, también el juez podrá considerar que no procede seguir el procedimiento abreviado sin vista cuando considere, a la luz de los escritos de demanda y o de contestación a la demanda, que sí que es pertinente la práctica de prueba. Bueno, con esto ya termino. A este vídeo le voy a acompañar una breve entrada en la que, creo que más breve todavía que el vídeo, o mucho más breve que el vídeo, en la que os explico someramente estas cuestiones y a la que os remito a un artículo bastante extenso sobre el procedimiento abreviado de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, publicado en el Tratado sobre los comentarios a la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que merece la pena leer si queréis profundizar un poco más en la materia. Gracias por todo, gracias por escucharme y hasta el siguiente vídeo. Un abrazo.